Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El equipo de MAPS y yo, en su caso, Félix López, gerente de ingeniería, les agradecemos que nos acompañen nuevamente a esta serie de webinarios de MAPS University. En esta ocasión, con la temática de MAPS Education Cloud, donde trataremos todo lo relacionado al conocimiento de lo que es la nube. Este ente que no conocemos, que a lo mejor lo utilizamos, pero no tenemos muy claro en dónde lo podemos aplicar en nuestro negocio, en nuestras empresas o con nuestros clientes para poder sacar el mayor provecho de toda esta tecnología. En este primer seminario vamos a contar con la asistencia de Ronald Godínez, que es el responsable de las iniciativas de nube para Latinoamérica de Check Point, donde nos hablará de todos los detalles de lo que es la nube, qué tipos de nubes hay, qué tipo de cómputo podemos hacer ahí, cuáles son los modelos que podemos trabajar con respecto a la nube y todos estos conocimientos que a veces necesitamos tener para poder tomar la decisión de migrarnos, movernos o seguir haciendo un uso adecuado de la nube. Sin más, los dejo con Ronald Godínez. Adelante, Ronald. Félix, muchísimas gracias. Un gusto saludarte a todo el equipo de MAPS University y a todo el departamento de MAPS que nos está ayudando con esta iniciativa. Y principalmente pues a todos los colegas de tecnologías, todos los socios estratégicos de MAPS y de Checkpoint que nos acompañan con un tema súper importante. Vamos a tener una charla agnóstica de nube. Vamos a hablar de nube, vamos a explicar conceptos de nube pública, vamos a hablar del viaje a la nube. La sesión en términos generales la vamos a estar dividiendo en dos etapas. Una primera etapa de nivelación de conceptos. Vamos a abordar todos los conceptos relacionados con la nube y luego estaremos enfrentando o entendiendo el proceso de migración a la nube. Como don Félix bien lo mencionaba, los diferentes caminos a seguir, las diferentes tecnologías, las diferentes opciones que existen. Mi nombre es Ronald Godínez, estoy basado en San José, Costa Rica, pero de verdad un gusto estar por acá. Hoy, a pesar de que yo trabajo para Checkpoint, no vamos a estar hablando de seguridad, vamos a estar hablando de los conceptos de la nube. Y bueno, vamos a dar inicio a una primera parte de conceptos de la nube, en lo que se referiría a los primeros pasos del entorno a la nube. Y hay algo muy interesante, y yo agradezco que Maps tenga esta opción para todos ustedes, para que profundicen un poquito más en las tecnologías y más importante aún, en los negocios que hay de por medio como socios tecnológicos a raíz de la nube. La nube nos presenta una nueva realidad a propósito de todo lo que ha sucedido en los últimos años, la pandemia, los cambios de comportamiento, los cambios de tecnológicos. La nube no es un concepto nuevo. La nube es un concepto que ya tiene 18, 16 años por ahí de estar fuertemente en la realidad tecnológica, desde que por allá del 2006, una cosa así, Amazon tenía cómputo ocioso en muchos tiempos del año y se dieron cuenta que podían hacer negocio con eso. A raíz de ahí ha salido toda una transformación tecnológica que llamamos la nube. Cuando hablamos de nube, probablemente yo me imagine a un muñequito como ese que está en el slide, que se ve fresco, que se ve contento, que se ve con muchos diferentes variables. Vamos a ver de qué se trata entonces. ¿Qué es la nube? Es una pregunta básica que tenemos que tener claro, es que no se trata de una entidad física como tal, sino que es la interconexión de muchos centros de datos, de muchos equipos de cómputo distribuidos a nivel mundial. Pudiese ser inclusive que la nube mía sea conectarme al recurso de cómputo que está ubicado en Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, etc. Algo importante de la nube es que es un modelo económico distinto. Recordemos que en premisas yo voy a partir de la inversión en equipo, la inversión en capital. En la nube hablamos de que pasamos hacia un modelo de renta de recursos, un renting de recursos. Es decir, yo pago por lo que utilizo. Por eso me gusta dar este ejemplo. La nube es similar a utilizar la iluminación eléctrica. En mi casa, y así funciona a nivel mundial, aunque hay países donde el costo eléctrico es bastante alto, uno paga por lo que consume, no por la disponibilidad como tal del recurso. Entonces, el recurso del cómputo en la nube
desde un punto de vista económico, se parece a lo que sucede con la electricidad. Ok, vamos a ir desmenuzando este concepto, este elefante que llamamos nube, lo vamos a ir desmenuzando poquito a poco con algunos conceptos que tienen que tener claros. ¿Qué es lo que yo busco en la nube? Poder de cómputo. Quiere decir que cuando yo necesito desplegar una aplicación, probablemente y esto igual sucede en premisas, si yo quiero desplegar una aplicación, probablemente yo tengo que buscar un servidor, un hardware, requiero probablemente alguna plataforma de virtualización, sistemas operativos. Si estoy en un mundo hablando de virtualización, voy a tener que levantar un hardware virtual, levantar un sistema operativo y ahí desplegar la aplicación. ¿Qué busco yo en la nube? Poder de cómputo. Entonces, cuando yo levanto una cuenta con alguno de los grandes proveedores de nube, que ahora vamos a también a ver un poquito cómo se mueve el mercado de los proveedores de nube, yo lo que busco entonces es aprovisionar un recurso de cómputo. Y los cómputos pueden ser muy variados. Por ejemplo, este que estoy mostrando aquí en pantalla, el más básico y el más tradicional es aprovisionar una máquina virtual, un VM. Entonces ustedes entran a la cuenta, a su tenant del proveedor de nube de su predilección, le dan al wizard de crear una máquina virtual, van a seleccionar el procesador, la memoria, el disco, van a desplegar un sistema operativo y ahí sobre esa plataforma van a dar la aplicación. Eso reside en un servidor físico real, con un sistema operativo real, con un controlador de hipervisor real que el proveedor de nube se encarga de aprovisionar. Entonces veamos esto. Si esta máquina virtual yo la estoy aprovisionando en la nube, esto acá me lo ofrece el proveedor de nube y yo solo voy a levantar mis maquinitas y por cada una de ellas le voy a pagar por la utilización. Entonces, el primer tipo de cómputo tradicional que yo voy a utilizar en una nube son máquinas virtuales. Acá entran bases de datos, balanceadores, servidores de Linux, servidores de Windows, todo este cómputo tradicional. Algo importante que tenemos que tener claro es que también hay otros tipos de cómputos en la nube y estos ya se conocen como cómputos nativos de nube. Por ejemplo, el concepto de contenedores y el concepto de cómputo sin servidor. Por ejemplo, las instancias serverless. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Sepan que en los procesos de cómputo yo voy a necesitar siempre de esa etapa física, real. De esa se encarga el proveedor y él me va a facturar a mí por esa máquina virtual que yo voy a desplegar. Hablemos de los contenedores. Este es un tipo de cómputo altamente utilizado hoy en día, inclusive se está dando un proceso de cambio a nivel mundial de máquinas tradicionales a equipos más eficientes, más dinámicos. ¿Qué me ofrecen los contenedores? Si se dan cuenta, los contenedores me ofrecen una simplificación en esta etapa acá. Es decir, para yo desplegar mi aplicación, ahora solo necesito un gestor de contenedores. ¿Recuerdan en la máquina virtual anterior que yo necesitaba desplegar un hipervisor, un hardware virtual, un sistema operativo? Estas capas desaparecen en los ambientes basados de contenedores, es decir, solo se requiere el hardware, el sistema operativo de ese hardware que el proveedor de nube da y desplegar la etapa de control y gestión de mis aplicativos contenerizados. Los contenedores son un tipo de cómputo también, salvo que varían en su naturaleza. Mencioné el concepto de función serverless. Este también es un tipo de cómputo. Esto es algo muy importante tener en cuenta. Las funciones serverless, si bien se trata de código, lo que me permiten a mí es crear una instancia que única y exclusivamente ahora se va a pegar a la necesidad primaria, que es la aplicación. Entonces ya yo me desentiendo inclusive de esas etapas de gestión, como lo podría hacer en los ambientes de contenedores, y yo únicamente, a diferencia de un ambiente tradicional, donde yo tengo una máquina virtual, tengo un front-end, tengo un back-end, tengo seguridad, tengo bases de datos, en un mundo serverless, mi aplicativo puede consumir cualquiera de esas en el momento que lo requiera. Es decir, es un mundo distribuido. Por eso se le llaman microservicios. Yo voy a consumir bajo un esquema de invocaciones
en el momento que lo requieran. El modelo de serverless, así como el de contenedores, son dos modelos que vienen a transformar fuertemente ese cómputo tradicional que conocíamos en la nube. Probablemente muchos de ustedes cuando abran su primer tenant en la nube van a desplegar algún servidorcito, alguna aplicación. Pero luego, y yo los invito a que exploren estos otros nuevos cómputos que estoy mencionando. Entonces, repasando hasta el momento, la nube es un esquema de utilización de cómputo y tengo diferentes tipos de cómputo que puedo utilizar en la nube. Hablé que hay un proceso de evolución y aquí esto lo quiero explicar en detalle. El primer paso en la nube normalmente se da desplegando máquinas virtuales. A esto lo conocemos como cómputo tradicional. Y como bien ustedes lo saben, para llegar a desplegar mi aplicación, que es lo que al final mi empresa requiere, o yo como ingeniero requiero, en una máquina virtual, si se dan cuenta, entonces tengo muchas etapas previas para llegar a lo que me interesa en la aplicación. Veamos en contenedores. En contenedores ahora fueron menos etapas para llegar a lo que yo quería, que es desplegar la aplicación. Y en el mundo de serverless ya inclusive son menos las etapas porque ahora estoy directamente ya llevando mi aplicación hacia un esquema de gestión en mi plataforma de software. Aquí hay ventajas importantes. Por esto se paga una importante cantidad porque yo pago por las horas que mi máquina esté encendida, por el cómputo que esté utilizando. Por esto se paga un poquito menos y por esto se paga menos porque yo pago las invocaciones. Aunque, como en todo negocio tecnológico, aplican restricciones. Puede hacer que algún cliente que tiene mucha demanda de recursos le sirva económicamente más mantenerse en el esquema de máquina virtual. Puede hacer que una aplicación, por su naturaleza, opere mejor en un esquema de contenedores por un tema de redundancia, de eficiencia, de facilidad, o en funciones serverless por un tema de maximización de recursos, simplicidad o de automatización. Realmente estas dos etapas, contenedores y serverless, ayudan mucho desde el punto de vista de automatización. Y esto es importante, esta es una palabra clave. Cuando yo hablo de automatización, ya estoy hablando de una de las cosas que busco en la nube. Otra de las cosas que también vamos a buscar en la nube es almacenamiento. Muchos de ustedes se van a encontrar desplegando cómputo especializado en el almacenamiento. Pudiese ser que lo que yo evito es tener que comprar grandes plataformas de storage físicos y lo que deseo es almacenar mucha información según mi necesidad en la nube. Recuerden que esta conversación, y hago la aclaración y la voy a hacer seguro durante varios momentos, esta conversación estoy hablando desde un mundo de plataformas corporativas de nube. Recuerden que existe nube también como software as a service y otras plataformas que ahorita voy a explicar, gratuitas. Por ejemplo, yo puedo tener mi storage gratuito de diferentes múltiples herramientas que existen, etcétera. Ese es un modelo de nube, pero hoy nos estamos enfocando desde un punto de vista corporativo, que es lo que me interesa y les interesa a ustedes como partners. ¿Por qué la nube? ¿Por qué los clientes están migrando a la nube? Y esto es algo muy importante. Probablemente si yo 2 años atrás o 3 años atrás tenía esta conversación en México, que las tuve muchas veces, me hablaban, no, Ronald, la nube es algo que está más allá del horizonte. Eso no lo vemos ahorita. Y ahora yo tengo muchas reuniones donde mis clientes ya están en la nube. ¿Por qué van las empresas a la nube? ¿Por qué ustedes como socios tecnológicos deben entender la importancia de la nube? A la nube no se debiera ir por moda. A la nube no se debiera ir porque es bonita. A la nube se debe ir porque hay un beneficio tecnológico o económico para las empresas, para los clientes. Es decir, si una empresa de pronto busca crecer en productividad y el departamento de tecnologías se las puede ofrecer, la productividad puede ser altamente beneficiosa si yo utilizo cómputo de la nube. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo incrementar los recursos, optar por recursos novedosos que de pronto beneficien a esa tienda, a ese retail, a ese hospital, a ese banco, tantos tipos de negocios que existen que necesitan incrementar su productividad. Pues bueno, para ellos, las tecnologías de nube podrían ser un elemento por el cual decidan, vamos a la nube. Hablemos de otra cosa, fácil acceso.
La nube viene y utiliza una palabra que tiene sentido y es democratiza el acceso a los recursos. Probablemente hace algunos años atrás y cuando salían nuevas tecnologías, nosotros en Latinoamérica casi quedábamos por hecho que esas tecnologías iban a estar aquí en Latinoamérica disponibles meses o años después. ¿Qué sucede con la nube? Algún proveedor de nube desarrolla un nuevo servicio novedoso y lo pone disponible en su marketplace. Probablemente ese servicio ya lo tengamos disponible nosotros exactamente en el mismo tiempo que está en Estados Unidos, el mismo tiempo que está en Europa y el mismo tiempo que está en Asia. Es decir, nos da facilidad de acceso. Lo otro es, hace algunos años atrás, cuando ustedes tenían que levantar una aplicación nueva, en tecnología yo tenía que hacer un análisis y contaba con los servidores adecuados, con el storage, con el cómputo, con el almacenamiento. De lo contrario, tendría que buscar a mis partners tecnológicos y decirles, ayúdenme, cómprenme en esto y díganme dentro de 3 meses cuando llegue. Hoy en día no. Hoy en día yo puedo entrar a mi cuenta y en cuestión de minutos aprovisionar un balanceador, un gateway, un servidor virtual, un Windows, un Linux, contenedores, servers, etc. Hoy es técnicamente al alcance, fácil acceso. Esto es algo que a muchas empresas les interesa, moverse, ser ágiles. Tecnología actualizada. La nube normalmente me va a ofrecer las tecnologías más actualizadas. Esto es una maravilla. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un gateway aprovisionado y ya salió la nueva versión de ese gateway, probablemente si yo aprovisiono uno nuevo, ya ese nuevo gateway va a venir con la última versión disponible en ese proveedor de nube. Entonces yo normalmente no me debiera preocupar por el tema de mantener mi cómputo actualizado. Y ustedes que están en tecnologías saben que mantener una plataforma actualizada es de vital importancia. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ciberseguridad, plataformas que estén actualizadas, que no sufran de vulnerabilidades, etcétera. O que hayan resuelto problemas que el software presentaba, como de pronto hay plataformas que tienen sus bugs, tienen sus dilemas con el desempeño, y normalmente los desarrolladores trabajan muy fuerte en eliminar esos problemas. Entonces, que yo tenga tecnología actualizada es uno de los beneficios que yo busco en la nube. Que hay algo muy importante, economías de escala. Sabemos que la inversión en tecnologías es fuerte, es un negocio y por eso existen empresas como ustedes, existen empresas como nosotros. Resulta que la nube tiene una variable interesante, que al hablar de un negocio masivo de cómputo, de disponibilidad, ellos lo pueden ofrecer bajo un esquema económico donde se ajuste más a la realidad del cliente. Por ejemplo, si yo necesito para una aplicación desplegar un servidor con un nivel de procesador tal, con un nivel de memoria tal, esa inversión se vuelve fuerte. Pero si yo en inversión física, pero si yo voy a la nube, es muy probable que encuentren que ese similar equivalente en cómputo, en procesamiento, en memoria, etcétera, lo puedan obtener por un pago mensualizado, por un pago por consumo mucho más atractivo. Esto es importante, esto me lo permite la economía de escala. Es técnicamente algo que también ustedes pueden encontrar en los grandes centros de datos que también se han desarrollado de manera local, por ejemplo en México, grandes proveedores de servicios, que ellos te dicen, oye, ven conmigo, yo te mantengo tus aplicaciones, te hago un cobro por servicios. Te sale más económico a que tú hagas la inversión, a que tú tengas que tener recursos manteniendo esas plataformas. Entonces la economía de escala es una de las variables importantes. Elasticidad, ni qué decir. ¿Qué pasa cuando llega el Black Friday, cuando llega diciembre, cuando llega el Día de la Madre? Y el retail para el que trabajaba o el banco para el que estoy trabajando de pronto se ve alcanzado en las capacidades de cómputo. Pues el servicio se cae, los clientes se quejan, se pierde clientes, se pierde dinero. La nube me da elasticidad. Si yo de pronto ocupo más cómputo, más memoria, más procesamiento, se puede aprovisionar, se puede adquirir, incluso se puede autoaprovisionar, es decir, que según la necesidad crezca. Y yo pago por eso. En el momento que decrezca la necesidad, decrece mi número de cómputo. Esa elasticidad es muy bien vista. Estoy seguro que en México sucede en toda Latinoamérica.
donde, por ejemplo, sale algún proceso de pago de impuestos o de registro ante alguna entidad de gobierno. Y normalmente, si ellos están en un centro de datos en premisas, van a sufrir de latencias, de performance degradado, de desempeño degradado. Y esto es mal visto, es mal negativo. Y vemos las noticias que el servidor para comprar los tiquetes de la entrada al partido de México estaba caído. Bueno, eso puede pasar si utilizan servidor en premisas y ese servidor alcanzó su 100% de utilización. La nube debiera ofrecer la capacidad de crecer a ese nivel. Hablemos del pago por lo consumido. Yo tengo la flexibilidad de ir hacia un mundo donde efectivamente no tenga que pagar por un servidor que a lo mejor utilizo de 8 a 5 y el resto de la noche está pagado. Pues eso es una inversión que estoy perdiendo. Resulta que en la nube yo puedo pagar únicamente por lo que utilizo. Hay un beneficio adicional, lo marco con asterisco porque se las trae, y es la seguridad. Los proveedores de nube me van a ofrecer un nivel de seguridad importante, pero hay que entender esa seguridad. Ellos me dicen que tienen la seguridad física. Por ejemplo, controlan quiénes acceden a esos recursos de manera física, quién puede operar tras bastidores el equipo de cómputo, quién tiene acceso o no. Pero hay algo que es importante, que el centro de datos sea seguro no implica que la data o la aplicación que yo voy a llevar ahí en la nube sea segura. Entonces aquí les dejo una nota, ver algo que se llama modelo de responsabilidad compartida. Existe algo que se llama modelo de responsabilidad compartida, que eso es algo muy importante que quiero que se lleven, y es que en la nube, el proveedor de nube, por ejemplo en la modalidad de infraestructura como servicio, el proveedor de nube se encarga de proteger la parte física. Nadie se va a meter a ese centro de datos, nadie se va a meter a ese servidor, a ese almacenamiento, equipo de cómputo. Pero lo que suceda con las aplicaciones, con la data, eso es responsabilidad de los clientes. Esto es importante que se sepa, porque yo he tenido muchas reuniones, más de las que quisiera, en la que el cliente me dice, yo creía que la nube me daba seguridad en sí misma, que ella era segura por default, y no lo es. Por eso los clientes deben conocer este concepto, el modelo de responsabilidad compartida. De hecho, por ahí en mediados de diciembre hubo una noticia que estoy seguro muchos de los que están en el medio de tecnología la vieron, de un cliente de Amazon que de pronto pasó de su facturación normal de $300 mensuales por el cómputo que él tenía desplegado a $45,000. ¿Qué pasó? Le habían hackeado su cómputo, le instalaron un cómputo para minado de criptomonedas y a él le llegó una factura increíble porque él no tomó este concepto con la responsabilidad que se debe. Dicho sea de paso, ustedes, partners tecnológicos, acá empieza la posibilidad o las conversaciones, por ejemplo, desde un punto de vista de la ciberseguridad, para aquellos que nos acompañan hoy, que apoyan a sus clientes en ciberseguridad, sepan que de este concepto sale que ellos, clientes, tengan que tener conversaciones con ustedes, socios tecnológicos, porque si es infraestructura, si es premisas, ahí por supuesto toda la seguridad, el partner está para apoyar al cliente, o en plataformas PaaS, inclusive en plataformas SaaS hay una capa que es la capa de identidad y gestión de accesos, donde el cliente necesita apoyo y ese apoyo viene del lado de ustedes. Entonces está el concepto de Shared Responsibility Model, modelo de responsabilidad compartida. Algunos conceptos que deben tener claros, también está el tema del cumplimiento de normativas, compliance. ¿Qué sucede? Si yo soy un banco y mi centro de datos debe cumplir con PCI, con GDPR, con ISO 27000, si yo levanto un centro de datos alterno en la nube, adivinen qué, también. Entonces, yo debo primero garantizar que el centro de datos que estoy contratando cumple con los niveles requeridos para desplegar mi infraestructura a nivel de compliance. Segundo, cuando ya yo despliegue cómputo, este debe estar siendo analizado constantemente de que se mantenga en cumplimiento. Entonces, esto es algo muy importante a tener en cuenta. Luego podemos entrar en detalle al respecto. Por el momento le voy a decir que los clientes, pues cuando van a la nube, probablemente muchos de ellos preguntan, oye, proveedor X, proveedor Y, ¿usted, su centro de datos está certificado por PCI, por GDPR, por ISO? Sí, aquí tengo la certificación, listo. Pero recuerden,
Que el centro de datos esté certificado, que cumple GDPR, no implica que el cómputo que yo voy a desplegar por default esté certificado, no. Lo que me da a mí es tranquilidad de que ellos hicieron su proceso. Ahora yo, en el cómputo, en la información que voy a desplegar, debo ser garante, debo vigilar, debo mantener. Y ahí nuevamente entra una posibilidad de negocio para muchos de ustedes, socios tecnológicos, donde en la nube, a través de diferentes herramientas de ciberseguridad, pueden garantizar el compliance de la nube. Este es un tema importante. Bueno, aquí están algunos de las compliance existentes que muchos de los proveedores de nube ofrecen, que ya les dicen a ustedes, ya los cumplimos al cliente, pero les recuerdo, el hecho de que el data center A me diga que él está certificado ISO 27000, no implica que el cómputo que yo voy a desplegar está certificado. Al contrario, yo tengo que hacer mi propia inversión, tengo que tener mi conversación con mi partner de confianza para que me ayude a mantener esto. Bueno, este concepto de economías de escala lo mencioné con anterioridad, donde existe un punto donde tengo una óptima inversión, un óptimo entregable de cómputo por una razonable inversión económica. Entonces, este es el concepto de economía de escala. Cuando yo estoy invirtiendo muy poco, el coste es alto. Conforme llegue a un punto de una inversión adecuada en cómputo, el aprovechamiento de ese cómputo se vuelve útil. Y vean qué interesante, luego llega el punto también donde pierde ese equilibrio la economía de escala. Entonces esto, en teoría, los grandes proveedores, y digo en teoría porque ellos luego hacen sus ajustes a precios económicos, etcétera, pero en teoría hay un punto donde yo puedo aprovecharme de esa inversión que hizo ese proveedor de nube y que él me ofrezca un costo razonable por la renta que yo voy a hacer de ese cómputo de nube. Y si bien estos son conceptos desde un punto de vista administrativo muy importantes, desde un punto de vista técnico, para nosotros los partners es importante para entender la fundamentación de los negocios en nube. Y es el cambio en inversión en capital, lo que conocemos como CAPEX, por inversión en gasto operativo, lo que conocemos como OPEX. Para mí es importante siempre recordarlo, porque el modelo en premisas del centro de datos local es un modelo que normalmente va a estar casi 100% basado en inversión en capital, en CAPEX. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero comprar un servidor, tengo que sacar hoy $5,000, por ejemplo. Si yo quiero comprar una licencia de software, tengo que sacar $150 o más, dependiendo. Estoy pensando en la versión Home. $1,500 estoy pensando en una licencia corporativa. Pero en OPEX, la compra la voy a hacer distribuida a lo largo del mes, a lo largo de la semana, a lo largo del año. Entonces entra a lo que conocemos como la operación de mi infraestructura, gasto operativo. Entonces, desde un punto de vista de contabilidad, esto tiene una connotación sumamente valiosa, que yo puedo disminuir mi facturación por gasto en capital, por inversión en capital, y diluirlo en lo que es la operación de mi infraestructura. Y desde un punto de vista de contabilidad, esto ofrece grandes ventajas. Se puede adquirir servicios sin la necesidad de hacer una inversión inicial muy fuerte como lo que me enfrenta la inversión en gasto, en inversión en capital. Veámoslo un poquito el entendimiento. ¿Cuál es la dinámica? Por ejemplo, yo tengo una aplicación que va a tener una dinámica, una demanda. Esto podría ser una tienda que cada quincena recibe sus pedidos porque a la gente le pagan, etcétera. Entonces yo invertí acá en un servidor. Resulta que cuando esa demanda supere mi servidor, ¿qué tienen que hacer ustedes? Comprar otro servidor o más CPU, más memoria para mantener esa demanda, para mantener ese nivel de control. ¿Qué sucede cuando la demanda excede el recurso de cómputo? Tengo clientes que están dejando de atenderse, estoy perdiendo dinero, mi aplicación opera lenta, etc. Aquí es donde la nube nos ofrece la capacidad, que es esta línea azul. La línea azul representa la autoescalación en función de un ambiente de nube. Entonces en nube yo puedo evitarme tener ese problema de que el desempeño se corte porque no tenía más cómputo, sino que la nube me aprovisione más cómputo según la demanda de mis clientes. Esta es la diferencia entre inversión en capital, que vendría siendo esta gradita roja, y la rayita azul, que vendría siendo
el ajuste automático, la inversión en gasto operativo que me ofrece la nube. Entonces esta grafiquita a mí me gusta mucho porque muestra cómo un cliente de ustedes se puede beneficiar por la utilización de inversión en gasto operativo, que es lo que la nube me ofrece. Es uno de los modelos económicos de la nube. He venido usando el concepto de nube de manera genérica. Ya es momento de que empecemos a aterrizar un poquito el concepto, los conceptos. Resulta que se van a encontrar ustedes, estimables colegas, que existen varios esquemas de nube. Por ejemplo, nube privada. Nube privada, lo que ustedes despliegan en un centro de datos privado a través de una plataforma de virtualización. La nube privada tiene muchas ventajas. Ustedes son dueños de la nube o sus clientes y ustedes le aprovisionan esa nube. Incluso puede pasar en sus oficinas, en sus empresas. Pero nuevamente, el hecho de que yo levante una nube privada tiene algunas ventajas y desventajas. Vamos a hablar de ellas, porque entonces existe la nube pública, nube privada y nube híbrida. Hablemos de la nube pública, es de lo que estamos hablando en cuanto a transformación digital, que viene un Amazon, que viene un Microsoft, que viene un Google, y me ofrece la posibilidad de que me renta computación, cómputo, poder de cómputo, y yo no tengo que preocuparme por el servidor, por la manutención, no me tengo que preocupar por levantar el centro de datos. Entonces tiene ventajas, escalabilidad, la forma de pago, y no soy el responsable del centro de datos, así que si se le quema el centro de datos a Microsoft, a mí no me interesa, me podría afectar en la continuidad del negocio, técnicamente no, pero no me interesa, él tendrá que hacer sus reclamos y levantar sus seguros. Cuando el centro de datos es mío, sí, yo debiera preocuparme, ¿verdad? No tengo que invertir en ingenieros que me estén manteniendo un centro de datos y que me mantengan la plataforma y que me lo operen. Desventajas, pues yo no soy el dueño. Partiendo de ahí ya yo tengo un problema. El centro de datos no es mío, así que yo me tengo que ajustar a lo que el proveedor de nube me diga. Los requisitos de seguridad, muchas veces la seguridad más bien es débil. La seguridad que el proveedor me ofrece puede hacer que me vea afectado por políticas gubernamentales. Por ejemplo, en Latinoamérica existen muchos países donde la ley a las instituciones de gobierno les dice, usted no puede almacenar data en la nube. Tal vez sí puede tener un servidor, el front-end, pero la base de datos no puede estar en la nube. O del todo hay limitantes para instituciones para que utilicen la nube, porque recordemos, la nube probablemente ese servidor esté en otro país. Desventajas, no necesariamente me permite a mí tener la administración o el hardware. Al no poseerlo, no puedo tener ese nivel de granularidad que muchos tienen en sus centros de datos cuando el centro de datos es propietario. Y a veces hay requisitos muy propios del negocio del cliente que no existen en la nube. Muchas veces acontece que eso que él requiere, que ustedes como partner sí le pueden dar ahí en casa y él les dice, oye, yo te lo hago y te doy ese proyecto, muchas veces en la nube no existe. En la nube ya existe un menú y si no está en el menú, no está. Entonces la nube pública es lo que me ofrece un Google, un Amazon, un Azure. Nube privada es ese centro de datos que sus clientes muchas veces crearon, bancos, entidades de gobierno que han invertido fuertes sumas de dinero creando su propio centro de datos. Esto tiene ventajas y desventajas. Ventajas, definitivamente yo tengo que mencionar que yo soy el dueño y puedo asegurarme cómo se hacen las cosas. Yo tengo el control, pero también tengo la responsabilidad al 100%, por supuesto, si yo soy el dueño. Y las nubes privadas pueden ajustarse a alineamientos de seguridad, cumplimiento, etcétera, muy particulares que en su territorio, en su estado, en su país deban cumplir. Desventajas, obviamente, tengo que sacar la billetera, tengo que sacar la chequera. ¿Quién puede hacer un centro de datos capaz de tener una certificación Tier 3 de acuerdo a las normativas mundiales? Bueno, no todos, sí hay bastantes, pero entonces no cualquiera puede hacer su propio centro de datos a ese nivel. Ser propietario del equipo limita la agilidad. ¿Por qué? Porque yo debo comprar, yo debo instalar, yo debo configurar, etcétera. Y las nubes privadas pues requieren de un alto expertise de TI para mantenerlo. Es decir, un centro de datos requiere ingenieros de redes, ingenieros de seguridad, desarrollo, mantenimiento, electricidad, no sé, tanto. Ahí puedo meter un montón de profesionales que requiero para que el centro de datos opere. Entonces hay ventajas y hay desventajas. Por eso es que existe la nube híbrida. La nube híbrida no es otra cosa que una mezcla de nube pública y nube privada. Entonces van a ver ustedes que en Latinoamérica es muy natural
que muchos clientes opten por un escenario híbrido, por una nube híbrida. Quiere decir que van a tener centro de datos en premisas y aprovechan ese centro de datos, pero que también abren un centro de datos en la nube y aprovechan las bondades de la nube, la elasticidad, la flexibilidad, etcétera. Entonces, el escenario de nube híbrida se vuelve como una muy buena opción. Es como coger lo mejor de los dos mundos. Nuevamente, el escenario de nube híbrida, pues desventajas, puede ser costoso porque yo igual tengo que invertir en capital. Puede ser complicado de estructurar un mundo en el que tengo aplicativos en premisas y en la nube. Voy a tener que hacer conexiones directas, voy a tener que hacer VPN, site to site, voy a tener que verme afectado probablemente por latencias, no sé, ya ahí entran muchas desventajas. Pero ventajas, por supuesto, puedo obtener lo mejor de los dos mundos, tener la flexibilidad, aprovechar las economías de escala, puedo usar los equipos, ajustar según las necesidades de cumplimiento, según las necesidades de seguridad, normativas que apliquen a mi zona. Hablemos ahora, he hablado de que existe la nube pública, la nube privada y la nube híbrida. Existen maneras en cómo se consume ese cómputo allá arriba en la nube pública. Entonces, la nube pública me voy a dar cuenta que yo puedo rentar infraestructura, es decir, tener un modelo de infraestructura como servicio. Es decir, el proveedor de nube me da la plataforma lista para que yo despliegue mis aplicativos, despliegue mis cómputos. Ellos me dan la infraestructura. También existe plataforma como servicio. Aquí ya yo solo tengo que llegar con mi aplicación y desplegarla. Ellos me dan, ya incluyen la infraestructura. Yo solo despliego el software, lo mantengo, lo actualizo y lo opero. También podría ir hacia un concepto que se conoce como software como servicio, software as a service, SaaS. He hablado de PaaS y he hablado de IaaS, de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, y ahora hablo de SaaS. Software como servicio es el cliente ya me da incluso el software hecho. Por ejemplo, si ustedes requieren correo, hace 15 años atrás tendrían que levantar servidores MTP, tendrían que configurarlo, tendrían que levantar conexiones, configuraciones, pagar por un servicio, por un licenciamiento. Luego tendrían que estar peleando por el almacenamiento. No sé si recuerdan aquellas épocas en que le llegaban un correo y decía, ya llegaste a la capacidad de almacenamiento, borre correos. Y todos los empleados borrando correos porque habían llegado a la máxima capacidad de... Bueno, resulta que hoy en día, por ejemplo, uso el correo porque es algo lo más natural a nivel de software as a service. Hay empresas que me dan el correo listo. Nada más de crear los tenants, crear las cuentas, programar los dominios y listo, me llegan. Mis clientes se conectan desde su móvil, desde su computadora, vía web, a un correo operando. Software as a service. Existen otras plataformas como CRMs, por ejemplo, podría hablar de SAP, Salesforce, no sé, tantas plataformas que así como el correo ya me los dan en modalidad software as a service. Ahora bien, hace un rato hablé del modelo de responsabilidad compartida. Eso era muy enfocado en la seguridad, pero hablando desde un punto de vista de la gestión, cada una de esas plataformas, ya sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, requieren un nivel de involucramiento del cliente y probablemente de ustedes como partner para ayudarle a ese cliente a garantizar que sus servicios operen. El proveedor de nube va a encargarse de estas etapas que he marcado en azul. El proveedor de nube se encarga de eso. Pero el cliente va a requerir gestión de aplicaciones, de datos, plataforma en modelo de IaaS, aplicación de datos en SaaS y en software as a service técnicamente lo que hay que hacer es habilitar el servicio. Pero les digo, lean la letra pequeñita porque siempre hay servicios donde ustedes como partner le pueden agregar a sus clientes finales cuando adquieren una plataforma de correo. ¿Por qué es importante esta gráfica? Porque me dice que el cliente necesita, aunque yo vaya a la nube a consumir cómputo en la nube, pues necesito tener mi gestión, mi mantenimiento, y ahí es donde entran ustedes partners a solventarle los dilemas a ese cliente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Alguno de ustedes partner que distribuye algún tipo de balanceador en premisas. Y ahora el cliente les dice, no, ya yo me fui a la nube. Bueno, en la nube también le puedo vender mi balanceador. Déjame y te vendo y además te doy el mantenimiento, además te programo una visita, una sesión mensual porque ya no tengo que mandar al ingeniero a ningún lado y se conecte y él mensualmente te pasa un reporte, etcétera. Ustedes como partner pueden seguir ganando dinero en la modalidad de infraestructura como servicio, en la de plataforma e inclusive en la de software as a service también aplica. Aunque obviamente ya se reducen las habilidades o las opciones.
Algunos conceptos, esto es algo muy importante porque en las nubes, dependiendo del proveedor de nube, yo voy a tener una misma cosa con nombres distintos, dependiendo a quién le pregunte. Entonces, por ejemplo, un servidor virtual. En Amazon a esto se le llama una instancia. En Microsoft a esto se le llama un VM. En Google a esto se le llama una VM instance. Por ejemplo, hablemos de una función serverless. En Amazon a esto se le llama una lambda. En Microsoft a esto se le llama una función de Azure y en Google a esto se le llama una Cloud Function. ¿Algún otro ejemplo? Kubernetes, EKS, Kubernetes Service, Kubernetes Engine. Esto por dar un ejemplo. Esta gráfica no pretendo que se lo aprendan. Quiero que sepan que dependiendo entonces de qué proveedor de nube, yo no le voy a llegar a Amazon y decirle, oye, aprovísioname una VM. Él me va a decir, oye, ¿de qué me hablas? Háblame de una instancia. O yo no le voy a decir a Amazon que me aprovisione un Cloud Function. Yo debo decirle, oye, aprovisioname una lambda. O ayúdame, o al ingeniero, aprovisionemos una lambda. Esto es algo de cultura general. Voy a entrar un poquito en materia, ya que estoy hablando de los proveedores de nube, quiero darles una idea de cómo está el mercado. Este es el último Gartner, julio de 2021, y así está el mercado de los grandes proveedores de nube, de infraestructura de nube. Amazon tiene la delantera, la ha tenido desde que ellos inventaron este mercado. Y luego, por allá de unos cuantos años atrás, 2010, y ya con la entrada de Satya Nadella, por ahí el 2014, Microsoft se ha metido muy fuerte en este mundo. Google viene haciendo inversiones muy fuertes. Alibaba y el mercado chino están creciendo. De hecho, si yo sacara el 2020 y 2019, van a ver que prácticamente se mantiene igual, salvo que Alibaba ha venido creciendo en esa dirección hacia arriba, porque el mercado chino está descubriendo los poderes de la nube. Oracle ha mejorado ciertamente y hay algunas nubes adicionales que están por ahí en el mercado un poquito más abajo. Esto es de interés para ustedes a la hora de asesorar, conversar, entender qué es lo que sus clientes están decidiendo. El mismo gráfico, pero ahora visto en números, así se reparte el mercado de los proveedores de nube. Al día de hoy, este es el gráfico, último gráfico Q4 2021, es decir, diciembre del 2021, 33%, 21 Microsoft, 10 Google, y ya por ahí abajo algunos proveedores de nube que tienen alguna pequeña participación. Esto también nuevamente lo comparto con fines de que ustedes tengan un panorama claro. Este es un tren de cómo los proveedores de nube pública se han venido comportando a lo largo del tiempo. Ven que Amazon más o menos se maneja estable, Microsoft va creciendo, es decir, tiene una tendencia, una rampa positiva, lo mismo que Google, lo mismo que Alibaba. IBM aquí sí presenta un decrecimiento en los últimos años, hay que ver qué decisiones toma IBM al respecto de su realidad en nube pública. Ya vamos casi finalizando la primera etapa. Les dije que la primera etapa va a ser conceptos. No quiero cerrar esta etapa sin decirles que hay mucho conocimiento gratuito para ustedes. A todos estimables colegas, comerciales y técnicos, yo los invito a que lleven entrenamientos. Hay varios entrenamientos gratuitos. Por ejemplo, Microsoft ofrece y Amazon ofrece. Si ustedes van a Microsoft, se van a encontrar con un entrenamiento general bastante bueno de conceptos de nube gratuitos, lo registran y en unas cuantas horas ustedes tienen un conocimiento muy bueno de lo que es nube. Lo mismo sucede si deciden llevar el de Amazon. El de Amazon es bastante completo, a mí me gusta mucho. El Cloud Practitioner Essentials, se registran, crean su cuenta gratuita y pueden llevarlo. Entonces, los invito, les dejo estos links, Azure Fundamentals, AWS Cloud Practitioner Essentials, para que lo tomen. Ok, aquí estamos con la primera parte, conceptos generales de nube. He hablado de conceptos de nube, qué es la nube, nube privada, nube pública, conceptos como economías de escala, tratando de que ustedes tengan noción del por qué sus clientes van a la nube y tratando de que ustedes entiendan por qué ustedes como socios de tecnologías de empresas como Maps deben entender esa realidad, qué es lo que el cliente está enfrentando. Vamos a entrar en materia de procesos y estrategias de migración a la nube. Entonces esto todavía se vuelve más atractivo. Ok, segunda parte, estrategias de migración a la nube. Entonces, dicho sea de paso, voy a usar muchos slides o algunos de los slides más importantes del curso de AWS porque me parece el que tal vez gráficamente es más entendible y me voy a basar en este para que ustedes tengan un entendimiento claro.
Nuevamente, recordemos por qué un cliente decide ir a la nube: por agilidad, porque está consolidando, porque desea reducir costos, porque se está moviendo su oficina y ahora resulta que ya el edificio donde están no está, entonces mejor me sirve ir a la nube porque voy a necesitar grandes cantidades de cómputo que se me vuelve prohibitivo adquirir. Bueno, estas son muchas de las razones por las que voy a la nube. ¿Cómo les digo? Aquí en estas razones, aquí no aparece ni me voy porque está bonita, ni me voy porque está de moda. Yo me voy porque el negocio justifica, o con números, o con agilidad, o de alguna manera puedo, algún KPI, puedo determinar que lo que le conviene a mi empresa es la nube. Y ustedes como socios tecnológicos pueden apoyar a ese cliente en esa realidad. Muy importante, ¿qué barreras pueden existir para la migración? ¿Qué puede echar al traste el viaje, el proceso de migración? Y aquí esto es muy importante que ustedes como partners entiendan y ustedes no sean parte del problema, más bien sean parte del equipo que puede ayudar a sus clientes a dar ese viaje a la nube. ¿Qué barreras pueden existir para que el proceso de la nube falle o se frene? Por ejemplo, alguien me podría decir: Ronald, ¿cómo me viene usted a decir que tengo que ir a la nube si el año pasado le invertí $2 millones al centro de datos? Es decir, que haya una inversión existente que aún no se paga. Bueno, eso es un gran problema. ¿Cómo yo, jefe de tecnología, le voy a llegar a decir al jefe, al CEO, jefe, para lograr alcanzar las metas que usted me pide, ocupe irme a la nube? Pero el año pasado invertí millones de dólares. O tengo personas que no creen, stakeholders escépticos, es decir, que el gerente de infraestructura, él propone ir a la nube, pero de pronto el gerente de ciberseguridad está en contra, o el CEO está en contra. Que hayan grandes participantes o stakeholders que no vean la nube, que no la entiendan y digan la nube no. Podría ser preocupaciones de si voy a estar sin servicios, podría tener preocupaciones de que las aplicaciones no funcionen, podría tener preocupaciones de los costos de la nube, dependiendo del tipo de aplicación, esto es válido, o podría tener preocupaciones de que no tengo gente que sepa de nube. Ojo, esto pasa mucho en Latinoamérica, de que de verdad hay falencia en cuanto a conocimientos de nube. Bueno, estos son posibles barreras para que un proceso de la nube se dé y de manera exitosa. Si ya hablé de las posibles barreras para una migración a la nube, ¿cuáles son los elementos que tienen que estar alineados para que el proceso de la nube se dé? En primer lugar, y sale de número 1, debe haber convencimiento de las empresas y particularmente de la dirección. Ningún proceso de transformación digital a la nube es exitoso si la dirección de la empresa no está convencida de que tienen que ir a la nube. ¿Por qué? Porque ir a la nube es un cambio de paradigma, es un cambio estratégico e impacta a las organizaciones. Pero si la dirección no está alineada, créanme que esto se vuelve complicado. Debe haber una estrategia de Cloud First y es crear una visión que incentive a todos los miembros interesados, involucrados en el proceso, a que sepan que la nube es lo nuevo. Es decir, si ya definimos en mi empresa que todo ahora lo vamos a desplegar en la nube, porque tenemos un contrato marco que me garantiza consumo, etcétera, yo no esperaría que el ingeniero de TI venga y diga: oye, cómprame un servidor con virtualización, con licencia y que se va a llevar $20,000 para hacer esta aplicación, hacer esta prueba. No. Oye, ya estamos en la nube. Diseñemos para la nube. Un cambio organizacional. Definitivamente las políticas de diseño, de inversión, deben ajustarse a la nube. Hay un cambio importante que dar desde un punto de vista de operación en mi infraestructura, en mi departamento. Entonces deben existir procesos, políticas, modelos que seguir. Todos esos elementos logran que se dé ese cambio organizacional. Finalmente debe haber un mapa, es decir, cuáles son las etapas, cuál es la etapa 1, cuál es la etapa 2, cuál es la etapa 3 que yo debo seguir para lograr ese camino a la nube. Debe existir un centro de excelencia de nube, debe haber un equipo capaz de soportar en cada una de las etapas y garantizar que sea exitoso el proceso de la nube. Esto es algo muy importante. Un Cloud Center of Excellence. A mí me encanta.
A mí me encanta particularmente cuando me reúno con algún cliente y en la reunión, además de estar el oficial de ciberseguridad, me dice: Ronald, en la reunión va a participar parte del equipo de excelencia de nube. A mí cuando me dicen eso, me dicen: este chaval ya está claro con lo que quieren, ya han invertido tiempo aprendiendo, ya han invertido tiempo en capacitación y se están organizando adecuadamente. Cuando me reúno y me dicen, no sé ni de lo que me está hablando, pues yo veo que la cosa va lento, ¿verdad? Que vamos a tener que echar para atrás y empezar con algunas cositas básicas. Deben estar claros los principios y estándares que se van a seguir. A eso se le conoce como guardrails o guardas de protección, así como en una autopista. Cuando se ha identificado que hay riesgo de que los autos se salgan, siembran de estas vallas de seguridad, diseñan la autopista con él. Lo mismo sucede en la nube. Yo debo definir cuáles son esos bordes de protección que van a existir. Y por supuesto debe existir las arquitecturas, las medidas, las plataformas, las herramientas para que yo pueda experimentar el proceso de la nube. Entonces, esto es algo muy importante. Estas son variables que les comparto, garantizan el proceso de la nube. Entonces, este slide es sumamente importante. Un viaje a la nube seguro se garantiza así: tengo matriculados y convencidos a la dirección de la empresa. Existe una mentalidad y una visión de que van a la nube, tecnológicamente hablando. Existe el modelo operativo, las políticas y procesos para dar ese cambio organizacional. Existe el mapa, existen personas capacitadas, existen estándares y principios y existen herramientas. Cuando todas estas cosas existen, el viaje a la nube está altamente garantizado que va a ser exitoso. ¿Cómo es el proceso de migración? Aquí vamos a hacer ya un cambio, vamos a empezar a hablar de los procesos que van a sufrir sus clientes. Esto que estamos hablando ahorita resulta de suma importancia. Yo tengo muchos partners que yo les pregunto, dicho sea de paso, como lo comenté al inicio, yo trabajo por una empresa de ciberseguridad, como es Checkpoint, que desarrolla tecnologías de nube, de ciberseguridad. Y a mí me encanta preguntarle a los partners: oye, partner, además de Checkpoint, que tiene servicios de nube, ¿qué otro valor agregado le das al cliente en temas de nube? Ah, Ronald, yo también vendo balanceadores o también vendo bases de datos o almacenamiento. Excelente. A mí me interesa porque la visión, además del producto, de que vendas balanceadores, de que vendas bases de datos, de que vendas storage, debemos entender el contexto en el cual el cliente se desenvuelve y cómo aportar valor. Por eso el proceso de migración es muy importante en esta conversación que vamos a tener. Y vamos a entrar en detalle en el proceso de migración. ¿Qué es lo que sufren los clientes? Es decir, eso es como cuando a mí me dicen: Ronald, le pasó tal situación a esta persona. Cuando ya yo he pasado por lo mismo, yo le puedo decir: oye, yo te entiendo, yo sé lo que sufriste, yo sé por lo que pasaste. No es apropiado, no es correcto, no es bueno cuando yo, partner, no tengo idea de lo que está pasando con mi cliente, de lo que está sufriendo. Oye, cliente, llámame cuando termines tu proceso de nube y vemos cómo te apoyo. No, déjame apoyarte, déjame estar ahí contigo en ese proceso de migración. Veamos lo que sucede. El proceso de migración viene por una etapa de planeación, de business planning. Luego viene una etapa de descubrimiento de qué es lo que tiene ese cliente en operación y que debe llevar a la nube. Luego, por supuesto, viene el diseño y la migración, y luego viene la operación. 4 etapas muy sencillas, 4 etapas bastante básicas: planeación, descubrimiento, desarrollo y migración y mantenimiento en la nube. Se ve muy sencillo, pero vamos a ver que haciéndole con una lupita a cada una de estas etapas, tienen sus variables importantes a tener en cuenta. Veamos, hagámosle un loop un poquito al proceso de migración. Ya me doy cuenta que el proceso de migración no es un único camino. Aquí lo que les digo es: existen muchos caminos para la migración a la nube. Entonces, vean, estaba la etapa de descubrimiento, se identifican, se priorizan, se determina el camino a seguir. Y vean cuántos caminos a seguir hay. Puedo decidir, voy a recolocar cómputo en la nube. Por ejemplo, esto es lo que hace VMware. VMware te dice: oye, si tienes esa plataforma de virtualización, la tomamos así como está y hacemos una réplica allá en la nube X y es exactamente lo mismo. Para usted, no se preocupe, ya usted está en la nube,
pero es una fotocopia, es una caja negra que está ya desplegada donde tengo lo mismo. Eso se llama una recolocación, una relocation, relocate. Pudiese ser que esa no sea, y de hecho depende de la aplicación, eso no es tal vez una manera en la que se aproveche la nube. Yo puedo hacer un rehosting, a esto se le conoce como lift and shift, probablemente muchos de ustedes hayan escuchado ese concepto de lift and shift, donde yo tomo cómputo ya sin la intermediación de una virtualización o algo como lo que puede ser la recolocación, que eso sí es tomar todo tal cual y llevarlo. Un lift and shift es, ok, yo vengo a un inventario, detecto que hay 5 servidores en premisas, ahora voy a aprovisionar 5 servidores, los configuro igual, hago una migración, automatizo, etcétera, y listo, ya llego al proceso de validación. Otros clientes van a encontrar que sus aplicaciones requieren no solo llevarlas a la nube, tal cual, sino que hay que reajustarlas. A esto se le llama un replatforming. Lo que me permite a mí es de pronto una aplicación que en premisas opera de una manera, la llevo a la nube, pero la ajusto para obtener mayor provecho de la nube. Entonces se determina esa nueva plataforma, se modifica la infraestructura, etcétera, y la migro y ya llego a la etapa de validación. El replatforming es algo bastante normal también. Luego tenemos la recompra, repurchasing, es decir, probablemente hago, oye, no, ¿sabes qué? Eso que tenía, ahora voy a comprar nuevas plataformas que en la nube me ofrecen. Este sería un ejemplo perfecto de correo electrónico. En premisas yo tenía un servidor de correo físico. No, vamos a la nube y ahora voy a utilizar SaaS. Ahora voy a utilizar el correo que me brinda el proveedor X o el proveedor Y. Es decir, ahora pasé a la nube, pero en una recompra del servicio de la plataforma. Y finalmente, puedo estar hablando de un refactoring, de una reingeniería, de una reescritura. Y esta probablemente es la mejor manera de ir a la nube. Si ustedes me preguntan a mí, Ronald, de todos esos caminos de ir a la nube, ¿cuál es el que de verdad es verdaderamente eficiente? Bueno, yo les diría que el refactoring. Aunque debo ser muy claro y es la aplicación la que me debiera decir cuál camino seguir. El refactoring lo que me permite es yo borrón y cuenta nueva. Y a mí me gusta mucho cuando un cliente tiene la madurez de decirme, Ronald, vamos a ir a la nube, pero no te preocupes. Lo que tenga en tierra no te atrase. Vamos a diseñar desde cero los servicios de nube en la nube. ¿Por qué me gusta esto? Porque sé que este cliente, cuando termine su proceso de integración y validación, su proceso totalmente va a hacer provecho de la nube en todas sus habilidades. Mientras que probablemente alguno de estos queda bastante limitado. Y en el otro extremo tengo el relocation, ¿verdad? No me ofrece mayor aprovechamiento de la nube porque me llevó lo que tenía tal cual estaba en premisas. Ojo, puede ser que la aplicación eso es lo que amerita y no amerite nada de los otros. Por eso les digo, la respuesta al final del día me la va a dar la aplicación, pero sepan ustedes que existen muchos caminos a la nube. Y así como existen muchos caminos a la nube, vean que también pudiese ser que luego de hacer el análisis digan, esta aplicación no se va a utilizar más en la nube. Se retira, se decomisiona, se elimina o no se migra a la nube. Simple y sencillamente no la movemos, se queda en tierra. Miren, Ronald, es que luego de que analizamos todos los pros y contras de llevar esta aplicación a la nube, determinamos que no tiene sentido que la llevemos a la nube. Listo, eso es válido. Eso es válido. De hecho, esto sucede más a menudo de lo que se imaginan. Yo tengo muchos clientes que migraron sus aplicaciones a la nube, pero oye, Ronald, estas aplicaciones se quedan en tierra porque luego de que lo analizamos en conciencia, no hay por qué llevarlas a la nube. Esto es la realidad. Entonces, vean, existen muchas estrategias de nube. Etapas de adopción. Esto es algo muy importante. ¿En qué etapa están sus clientes de ese proceso de adopción a la nube? ¿Están iniciando? ¿Está como un proyecto? ¿Ya están iniciando pruebas, desplegando? ¿Ya están migrando? ¿O están retirando infraestructura? ¿O inclusive son nativos de nube y van directamente hacia una migración a la nube? Entonces, estas etapas me permiten a mí entender cuál es ese viaje a la nube. Entonces, conforme más arriba, pues más valor voy a obtener a lo largo del tiempo. Conforme más maduros sean en nube, más hayan experimentado, más estén visualizando los procesos de nube, probablemente los clientes van a estar en una etapa de mayor madurez. Aquí hacia la esquina arriba, mayor madurez en la etapa de adopción de nube.
Yo diría que en Latinoamérica yo tengo clientes que todavía están en proyectos, que ya están desarrollando y algunos ya están en un proceso de migración. Hay algunos clientes nativos de nube, es decir, que empresas, en México existen muchas empresas tecnológicas que de cero nacieron en la nube. Y a mí me encanta porque ellos hablan un lenguaje tecnológico bastante más distinto, son muy ágiles, son muy eficientes y tienen una claridad muy, muy linda de cómo su negocio se beneficia de las tecnologías de nube. Vamos a hablar de un concepto importante, el MRA, Migration Readiness Assessment. ¿A qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Yo debiera, antes de iniciar un proceso de migración a la nube, tener claridad de quién soy, de cómo estoy y de qué tanto me afectaría ir a la nube. Es decir, que evalúe las competencias, las capacidades, los requerimientos, que pueda tener las habilidades, que pueda identificar las debilidades para tener ese Migration Readiness Assessment, que al final me va a llevar a otro concepto, que es el Migration Readiness Plan. Un Migration Readiness Assessment es un análisis que hacemos en el cliente hoy. Probablemente muchos de ustedes, partner, que nos acompañan hoy, tengan ya alguna capacidad y le digan, cliente, yo te analizo a ti, ¿cómo estás hoy? Te digo si eso te lo puedes llevar a la nube. Probablemente muchos de ustedes lo hagan. Normalmente esto se da de la mano del proveedor de nube que el cliente haya seleccionado. Es decir, yo puedo preguntarle a Amazon, usted me ayuda a tener un assessment de ver cuál es mi nivel de migración. Y ellos le van a contestar que sí, probablemente también lo hagan con Microsoft, con Google. Todos los proveedores de nube ofrecen este servicio. ¿Qué es el Migration Readiness Assessment? Es pues un cuestionario de adopción de nube. Y en este cuestionario se van a identificar el negocio, las personas, las políticas, las plataformas, la seguridad, la operación. Y este cuestionario me va a decir al final en qué estoy verde, en qué estoy amarillo, en qué estoy rojo. Es decir, que podría ser que estoy mal. Esa parte en particular no está lista para llevar a la nube. Un Migration Readiness Assessment es un cuestionario, les digo, es un assessment que lo van a hacer especialistas. Por ejemplo, esto es una captura del Migration Readiness Assessment que AWS ejecuta. Como les digo, lo mismo lo ofrecen los otros proveedores de nube sin problema. Si ustedes son partner, por ejemplo, de Microsoft, de Amazon probablemente o de Google, probablemente lo conocen. Este primer MRA es valioso porque entonces me entrega a mí un reporte, una visibilidad clara de dónde estoy, dónde tengo fortalezas, dónde tengo debilidades y que debiera corregir para ir hacia ese mundo de nube. Ok, ¿cómo impacta el MRA, Migration Readiness Assessment? De parte del cliente, él va a tener conciencia de su estado actual, va a identificar sus habilidades, va a tener claridad sobre sus debilidades y preocupaciones, va a estar en capacidad de evaluar sus capacidades, así como de incrementar esas capacidades que hoy en día tiene. ¿Por qué es valioso para el partner? El partner tiene un panorama claro del estado actual del cliente y ustedes saben, partners, para mí lo más valioso con un cliente es cuando él se sienta conmigo y me cuenta todo sobre él y me dice su plan. Yo amo cuando un cliente me dice, Ronald, dame tiempo para explicarle lo que queremos hacer en el 2023. Uf, perfecto. Eso es hermoso cuando un cliente tiene la confianza de abrirse con ustedes, partner, a estructurar su estado actual. Pueden ustedes conocer cuál es el proceso actual de construcción, las políticas, el estado actual, van a ganar visibilidad del cliente, de cómo trabaja. Por supuesto, van a estar en capacidad de recomendar ustedes como consultores de tecnologías adecuadamente a sus clientes en aquello que son sus fortalezas como partner. ¿Qué es importante del MRA? Que yo reduzco aquellos eventos que podrían bloquear mi camino y que vamos a estar trabajando en un único guión, en un único discurso. Vamos a tener todos claro cuál es la realidad del cliente. El MRA, el Migration Readiness Assessment, consta de algunos pasos. Normalmente lo que me va a permitir a mí es validar si él califica para al final un Migration Plan. Me va a permitir a mí, yo debiera programar las reuniones, yo debiera facilitarles los recursos, las guías, yo facilito las herramientas, hago las observaciones y defino los siguientes pasos y se programan pues algunas de las sesiones que me van a permitir tener claridad y objetividad con los hallazgos del cliente.
Veamos un poquito cuándo hacer el MRA. Pues el MRA está en una etapa incipiente, se hace en una etapa inicial, donde el MRA me va a permitir a mí arrancar otras etapas. Luego de que yo termine el MRA, el assessment, recuerden, MRA es Migration Readiness Assessment, él me va a dar la información que yo necesito para hacer un plan o un MRP, un Migration Readiness Plan. Y el Migration Readiness Plan, al final, como salida, me va a dar la migración. O sea, el Migration Readiness Plan ya incluye entonces que yo ejecute la migración. Entonces, vean qué interesante. El Migration Readiness Plan realmente es algo muy rápido, es un cuestionario, y luego me va a llevar a una etapa que es ya la planeación y la ejecución. Entonces, yo conozco mi estado actual y voy luego a profundizar en cada una de las etapas que me van a llevar a mí a migrar a ese nube. Por ejemplo, que valide que todas las preocupaciones de seguridad, las plataformas, el expertise, el plan esté claro y ya yo pueda ir y migrar mis aplicaciones a ese proveedor de nube. Al final, yo voy a tener algo como esto, un Cloud Adoption Framework. El Cloud Adoption Framework me va a, como les decía, identificarme en diferentes áreas estratégicas donde tengo debilidades y donde tengo falencias. Esto es algo muy importante de este proceso. El Migration Readiness Assessment se da y al final al cliente se le entrega un reporte detallado con todos los hallazgos. Entremos a la segunda etapa, al Readiness Plan. El Migration Readiness Plan, entonces ya arranca con ese insumo que fue el Migration Readiness Assessment y me va a permitir entender los pormenores. Por ejemplo, hacer descubrimiento ya detallado de lo que hay en mi centro de datos, hacer una disección, es decir, desarmar por completo, entender dónde hay gaps, entender qué aplicaciones hay que migrar. Luego viene una etapa de descubrimiento. Oye, cliente, ya puse mi software a descubrir y veo cuántas aplicaciones tienes, cuántos servidores, cuántas redes, cuánto almacenamiento. Ya lo tengo claro. No se me escapa ninguno. Estamos listos para migrar. Hay que hacer un análisis. Ciertamente hay que analizar interdependencias de aplicaciones. Es decir, si yo muevo la aplicación 1, ¿será que la aplicación 2 en premisas deja de funcionar, sí o no? ¿Cuál es el desempeño? ¿Cuáles son los servicios que voy a estar migrando con nombres y apellidos? Luego viene un análisis. Definitivamente yo tengo que entender cuáles aplicaciones son críticas, cuáles debo priorizar, cuáles tienen un nivel de complejidad alto para tenerlo totalmente claro a la hora de ir hacia un proceso de migración. Esto forma parte todo del MRP. Debo entender cómo están empaquetadas mis herramientas, cuál es la interdependencia, cuáles son los desempeños, cuál es la integración que requieren, cuáles son los costos, cuáles son las preocupaciones de temas que debiera yo tener claros en premisas. Se debe hacer entonces luego un caso de negocio, un Migration Business Case, donde se identifica y se confirma que a nivel económico, a nivel tecnológico, se justifica que vayamos a la nube. Luego de esto, entonces, de el Migration Business Case, viene a complementar todo lo que yo necesito saber para llegar a ese proceso de migración a mi cliente, donde tengo en ese Migration Plan costos, aplicaciones, una planeación estratégica del equipo, todo el plan de proyecto claro, definido, los planes de comunicación, esto es algo muy importante, la integración y el plan de gestión durante el proceso de ejecución. Algo muy importante, recordemos, siempre en nube es un tema importante tener claridad de las preocupaciones de seguridad y cumplimiento. Esto es algo que muchos de ustedes, partners, pueden aportar valor en esta etapa, así que sepan que ustedes en ese proceso de migración al cliente, díganle, cliente, involúcrame porque yo te puedo apoyar en esa etapa en la que requieres solventar tus preocupaciones de seguridad a la hora de migrar. Recordemos esto, lo hablamos al inicio, que existe el modelo de responsabilidad compartida, entonces usted al cliente le tienen que decir, sí, cliente, mire, cuando evaluemos las plataformas, la data, los sistemas operativos, etcétera, etcétera, ahí tenés que hablar con un partner que sepa hablar de ciberseguridad. ¿Cuál es el modelo que van a seguir?
el modelo operativo. Entonces aquí ya luego vienen diferentes esquemas de negocios que el mismo proveedor de nube les puede ofrecer, donde van a mantener un esquema operativo continuo, donde van a mantener ese proceso de migración a la nube. Y viene lo que conocemos como la creación o un producto que sale de este Migration Readiness Plan, el RACI, el Cloud Operation RACI. RACI lo que significa es Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed. Es decir, ¿quiénes tienen que estar en todo momento involucrados en el proceso de migración? ¿Quiénes son responsables de una tarea en específico? ¿Quiénes deben ser consultados? ¿Quiénes únicamente debieran ser informados en cada una de las etapas? Esto es algo sumamente valioso, créanme, esto se hace para clarificar el proceso de migración. Y bueno, por supuesto ya viene luego el proceso de consultoría y diseño de cómo vamos a integrar o cómo van a crear esos procesos de nube. Fortalecer las habilidades en el centro de habilidades y excelencia, que yo tenga el recurso capacitado para en todo momento identificar quiénes son las personas que me van a estar apoyando y que cumpla con ese expertise para realizar el proceso de migración. Al finalizar, yo voy a tener también a disposición de parte de muchos vendors, pero también los proveedores de nube, herramientas para la migración. Entonces me voy a encontrar con que puedo hacer más sencillo, puedo automatizar los procesos de nube. Sepan que existen herramientas y procesos de migración hacia la nube. Y estimados colegas, con esto termino la charla del día de hoy. Hemos sacado un muy buen rato para hablar de conceptos generales de nube, explicar las variables por las cuales nuestros clientes van a la nube pública. Y luego en esta segunda etapa hemos tomado el tiempo para hablar de lo que sufren o de las etapas que van a enfrentar nuestros clientes a la nube. Y espero que vean que clarificando esas etapas, tal cuales las hemos mencionado, ustedes como partners pueden aportar valor en diferentes etapas. Yo realmente no ubico a todos los partners que están hoy en esta sesión. Sé que muchos de ellos pueden acompañar a ese cliente, ser consultores de confianza en ese proceso de migración a la nube. La migración a la nube no es el futuro, es el presente, ya está sucediendo. Así que ustedes como empresas que aportan valor, así como Maps lo está haciendo a través de tecnologías, a través de espacios de conocimiento, sepan ustedes que ojalá puedan involucrarse sus especialistas, sus representantes, sus empresas en este proceso de entendimiento de la nube, de aprendizaje de la nube y de migración a la nube de nuestros clientes. Tenemos algunas preguntas también. Entendemos el tema de la nube, pero ¿qué empresas serían las que deberían pensar en migrarse a la nube de manera directa? Si tienes alguna referencia. Mira, te voy a decir, empresas todas califican para la nube. Algunas tienen limitantes, que es distinto. Es decir, yo puedo llegar al gobierno de México y decirles, oye, la nube les va a solventar ese problema. Ellos me van a decir, la ley me lo impide. Listo. ¿Qué empresas necesitan o son aptas para ir a la nube? Si me lo preguntas a mí, la mediana empresa y la pequeña empresa es ideal la nube para ellas. ¿Por qué? Porque una empresa que no pueda construir su centro de datos o que no pueda invertir 200,000, 400,000 dólares en cómputo de infraestructura, de pronto puede pagar por mes una cuota que se ajuste a su realidad. Entonces, para ellos la nube es innegablemente una belleza. Recuerden antes cuando una pequeña tienda quería hacer su página web y cuando no existían los hosting, ¿qué tenían que hacer? Comprar un servidor, comprarse. No, hoy en día se entra y ya lo tiene en cuestión de unos cuantos dólares al mes. Entonces, la pequeña y mediana empresa es un candidato perfecto para la nube, incluso porque muchas de ellas la legislación no les aplica. También las grandes empresas, yo te digo que bolsas de valores como Brasil, Colombia, etcétera, ya tienen cómputo en la nube. Gobiernos, ministerios, universidades. Otro tipo de cliente que califica para la nube es el cliente que tiene una estacionalidad muy marcada. Por ejemplo, los hoteles tienen temporada alta y verán que en temporada alta tienen que hacer sus inversiones y actualizar y todo eso. ¿Por qué no usar la nube? Y así nos dejamos de tener cómputo ocioso en meses muy fuertes que les pega durísimo haber pagado por infraestructura que esté ahí enchufada consumiendo corriente a usarla solo en la nube. Entonces, y todavía para hilar más delgado, al final yo te diría, más que qué tipo de empresa, yo te diría qué tipo de aplicación califica para la nube.
Y al final ahí sí yo me voy a Exacto. encontrar con que hay aplicaciones que hace todo el sentido del mundo que estén en la nube, así como hay otras que no, que debieran estar en premisas por temas tecnológicos, por limitantes propias de la aplicación. Pero entonces podemos hablar mucho al respecto, pero espero con esto, Félix, haberle contestado a la persona que nos planteó esa inquietud. Y claro, de hecho, relacionado con esto, precisamente nos decían, oye, pero ¿cuáles serían los puntos más importantes a considerar para migrarme a la nube? Creo que ya los has tratado un poco, pero no sé si quieras puntualizar un poquito Sí, más en eso. vamos a ver, tal vez lo más importante es que yo conozca qué es lo que tengo operando en premisas. Eso es lo más importante. Exacto. Yo debo conocer mi realidad. Y ojo, por eso quise meter las etapas del proceso de migración, porque como pueden ver, una parte en la que ustedes, partners, pueden aportar mucho valor es precisamente en esas etapas de consultoría y de análisis. Estimado cliente, y analicemos qué es lo que tienes hoy desplegado, cómo estás, qué tecnología tienes. Déjame, yo te ayudo y te puedo dar mi punto de vista de conocimiento según su expertise en diferentes proveedores de tecnologías, etcétera. Ese valor al cliente. Pero lo más importante es conocer lo que tienen. Si yo no conozco cómo operan mis aplicaciones, si yo no conozco lo que tengo, difícilmente puedo decir voy a la nube, porque puede hacer que vaya a chocar de frente con un fallo estrepitoso. Efectivamente, de hecho, esa era otra de las preguntas que por aquí nos estaban haciendo, que habiendo tantas diferencias y tantas formas de poder ir a la nube, infraestructura, plataformas, software as a service, ¿cuáles eran las recomendables para iniciar en este proceso de migración hacia la nube? Normalmente todos los clientes ya están utilizando software as a service. Software as a service es la modalidad más sencilla. Correo electrónico, algún ERP, algún storage. Es más, yo garantizo que todos ustedes o tienen el storage de Apple o el storage de Android y eso es la nube. Claro, Estoy mencionando para usar ejemplos típicos. A nivel corporativo sucede lo mismo. Probablemente muchos clientes ya utilizan una plataforma X que es su ERP, su plan, su correo. Esa es la manera más fácil, software as a service, pero tal vez es en la que menos margen le da a los partners para ellos aportar su valor. Como lo vimos en el software as a service, prácticamente todo ya está del lado del proveedor. En la modalidad de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio, que también es de mucho valor para los clientes, que de hecho, infraestructura como servicio probablemente es la que luego más empresas de alto calibre van a la nube. Ahí es donde ustedes, partner, tienen toda la puerta abierta para seguir aportándole valor. Entonces ahí es donde yo tengo partners que así como venden, por ejemplo, bases de datos, storage o balanceadores, pues lo siguen desplegando en la nube, en la modalidad de infraestructura como servicio. Pero respondiendo a la pregunta, probablemente software as a service es la manera más sencilla para que los clientes den el paso a la nube o se den cuenta que ya están usando la nube. He tenido muchas reuniones con clientes y yo les pregunto, oye, ¿qué correo tienes? Ah, tengo Office 365. Pues estás en la nube, o sea, ya utilizas la nube en la modalidad de software as a service. Ahora déjame hablarte cómo podrías usar infraestructura como servicio o plataforma como servicio. Por ejemplo, Félix. ok, muchas gracias, Ronald. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Digo, algunas están relacionadas, entonces creo que todo en su momento Listo. se responde con eso que vas a platicar. Pues bueno, si no hay más preguntas, les damos las gracias por haber participado en este webinario. Si tienen mayores dudas, les recuerdo que estamos a sus órdenes. Mi nombre es Félix López, soy el gerente de ingeniería de Maps. Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta, no duden en contactarnos, ya saben, por correo, por cualquier situación, lo conocen, ya tenemos toda la relación con ustedes. Le damos las gracias a Ronald Godínez, responsable de iniciativas para el 9 para Latinoamérica de Checkpoint. Una excelente presentación con ahora una nueva temática que le vamos a llamar Maps Education Cloud. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos en una próxima emisión. Gracias a todos. Gracias, Ronald. Con todo gusto. Manténganse a salvo. Un abrazo. Hasta luego.